Según el diccionario, un beso es el acto de presionar los labios contra la superficie de un objeto, así, generalmente la piel de otra persona. Escuche esto, como una expresión social de afecto, de amistad, de saludo, de respeto, de amor, ¿cierto? Cuando usted le da un beso a una persona, pues un beso en la mejilla, vamos por ahí, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando usted lo saluda, cuando tiene confianza, cuando usted es un amigo, etcétera, ¿verdad? Es una demostración, según esto, de afecto. En la historia, no solamente de la Biblia, sino en la historia de la humanidad, hay un beso bien famoso, un beso de los más extraños que se han dado sobre este planeta Tierra, que, pongámoslo ahí, ese es el título de la palabra de hoy. ¿El beso de quién? El beso de Judas. Es un beso, y ese beso fue tan raro que echó a perder la definición de lo que leímos de lo que es un beso, porque ese beso no fue ni una demostración ni de afecto, ni de amistad, ni de amor, ni de cariño, ni de respeto, ¿cierto? Ninguna de las anteriores. Fue un beso más bien de los más tristes de la historia. El beso de Judas. Y lo que llama la atención de ese beso no es solamente ese momento de tanta presión, un momento tan difícil, sino la persona que dio ese beso, Judas. Judas es uno de los nombres más lindos de la Biblia, nombres, porque ese nombre tiene un significado especial. Ese nombre es la transliteración del nombre Judá del Antiguo Testamento, del hebreo. Y ese nombre significa alabanza a Dios. ¿Qué significa Judas? ¿Les parece bonito el nombre? Hombre, alabanza. Pero ¿cuántos de nosotros nos gustaría, si tuviéramos un hijo, ponerle Judas? Levánteme la mano si alguien ha pensado aquí ponerle a su hijo Judas, ¿cierto? Judas. ¿Por qué no? Si el nombre es bonito, ¿cierto? No significa alabanza al Señor. Por lo que pasó con este personaje. Mira, ¿cómo fue tan tremendo esto? Que la vida de este hombre se tiró el nombrecito, ¿cierto? Porque ahorita ya nadie le quiere poner Judas al hijo. Y imagínese usted, el pastor, que uno lo ponga en Judas y uno pastor. Hermanos, la próxima semana tenemos la campaña con el pastor Judas. No se la pierda, venga. Uno dice, no, pastor, dentro de 8 días no puedo venir. Gracias. ¿Cierto? Judas. De hecho, ese nombre quedó tan curtido, como decimos por aquí algunos, que en el diccionario, escuche, ponga usted, yo puse en internet Judas. ¿Y sabe qué me salió? Significado. Decía, persona traidora. Judas, traidor. Judas, falso. Porque es cierto, cuando usted dice esto es mucho Judas, ¿de qué está hablando usted? ¿Qué quiere decir? Esto es más falso que una moneda de cuero, ¿cierto? Es un falso, traidor. Y es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre llegó a esta situación, a dañar este nombre? Y vamos a hablar hoy y a examinar un poquitico el caso de Judas, y vamos a llegar a lo más importante, al beso de Judas. Algunas características, alguna información aquí para que empecemos. Primero, Judas fue un hombre creado por Dios. Uy, qué revelación, ¿sí o no? Creado por Dios como todos los demás hombres. Es decir, este hombre tenía libre albedrío, que es con lo que nacemos todos los hombres. ¿Qué es libre albedrío? La capacidad de ¿qué? De escoger el bien
y el mal, ¿cierto? Usted tenía una opción esta noche: me voy de vacaciones o me quedo en la iglesia. Usted dijo: me quedo en la iglesia hoy. Usted tomó la mejor decisión, ¿cierto? Escuche, todos nosotros tenemos, porque algunos piensan que Judas era un robot del diablo, que vino aquí, que no pudo tomar otra decisión. No, fue un hombre común y corriente, creado con las mismas posibilidades y con la capacidad de tomar las mismas decisiones que usted y yo podemos tomar. Segundo, Judas, además de ser creado por el Dios creador de todas las cosas, fue elegido por nuestro Señor Jesucristo. Lo eligió para ser uno de las 12 personas más importantes del mundo y de la historia. Lo eligió Jesús. Eso está en Marcos capítulo 3, versículo 3. Escuche esto. Leamos. Dice: después subió al monte. Está hablando de Jesús. ¿Después de qué? Si usted ha estudiado la Biblia, sabe después de qué. Después de haber pasado toda la noche orando y clamando a Dios acerca de las personas que iba a elegir, después subió al monte y llamó así. ¿A quiénes llamó Jesús? A los que Él quiso. O sea, Él quiso llamar a Judas. Llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Ahora, era un gran privilegio, porque usted sabe que Jesús en ese momento era el personaje y lo seguían gran cantidad de personas. Y solamente Él bajar y que le pusiera la mano y dijera: usted venga para acá, y usted va. Y yo me imagino la emoción de cada una de esas personas de ser llamados por Jesús, el Mesías, el hombre que estaba haciendo milagros, prodigios, que lo seguían las multitudes. Y versículo 14 dice: y estableció a 12. ¿Para qué los llamó? A ver, ayúdenme. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? Para que estuviesen con Él. Ay, para estar con el Señor. Y para enviarlos a predicar. A Judas. Versículo siguiente: para que tuviesen autoridad. ¿Qué recibió Judas? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para eso escogió a esos 12. Y ahí estaba Judas. Y dice, versículo 16, da el nombre: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo; a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, versículo 19, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, primero, fue creado por Dios conforme a lo que somos todos. Segundo, fue elegido por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles y para darle una misión importante. Tercero, este hombre Judas fue enseñado por Jesús. O sea, Jesús lo adoctrinó. Se escuchó todas las enseñanzas de Jesús en vivo y en directo. ¿Qué le parece a usted eso? Escuchó la sabiduría, lo escuchó a Él. Jesús es la sabiduría, ¿cuántos lo creen? ¿Se imagina lo que enseñó Jesús? Lo que está escrito y lo que no está escrito. Todo lo escuchó Judas. Las mejores enseñanzas de la boca del mejor maestro las escuchó él. Mire, escuchó, según la Biblia, Judas escuchó revelaciones, misterios que las otras personas no entendían. Mire lo que dice la Biblia, Marcos 4, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, cuando Jesús, después de un tiempo quizás de ministrar a las multitudes, quedó solo Jesús con los 12. Y los 12 le preguntaron sobre la parábola, porque Jesucristo hablaba en parábolas y mucha de la gente no entendía. Versículo 11. Y Jesús les dijo: a ustedes, o sea, ¿a quiénes? A los 12, ahí estaba Judas. A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios,
mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Es decir, este hombre tuvo el privilegio de conocer, según Jesús, misterios que la gente común no conoció. Escuchó misterios, escuchó revelaciones del plan futuro de Cristo. Eso está ahí adelantico en pon el versículo siguiente, Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte. Vea que Jesús tenía una exclusividad con estas 12 personas. Él le enseñaba así a mucha gente, pero a los 12 los cogía aparte. Y dice, en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán, y el que le iba a entregar estaba ahí escuchando todo eso. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso lo sabemos todos ya después, pero en su tiempo esto no lo sabía nadie. ¿Y a quién se lo reveló Jesús? A los 12. Y Judas estaba ahí. Y el Señor hablaba sobre la avaricia, sobre el adulterio, sobre el amor al dinero. Y Judas estaba ahí y escuchó todas las mejores enseñanzas, misterios y revelaciones. Las escuchó Judas. Entonces escuchen, un hombre creado por Dios, un hombre elegido por Jesús para uno de los cargos más importantes de toda la historia, un hombre que Jesús mismo lo adoctrinó y lo enseñó ahí en sus piernas, le enseñó todas las cosas. Siguiente, un hombre que le fue dada autoridad y la capacidad de predicar. Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos. ¿A quién le tocaría con Judas? Mínimo a Pedro. Dice, y les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, Judas tenía autoridad para echar fuera demonios. Judas. Porque Jesús no dijo: venga los 11, Judas, venga usted para allá. No, a todos, dice, les dio autoridad, los mandó de dos en dos. Dice en el versículo siguiente: y les mandó que no llevasen nada para camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto. Dice versículo 10: y les dijo: donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben y los oyen, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12: y saliendo los 12, predicaban que los hombres ¿qué? ¿Sabía usted que Judas fue un predicador? Y Judas le predicaba a los demás que se arrepintieran. Mire lo que predicaba Judas: arrepiéntase, arrepiéntase. Judas predicaba el arrepentimiento. Versículo 13: y echaban fuera muchos. Los demonios le hacían caso a Judas. Dice, y ungían con aceite a muchos ¿qué? Enfermos, y los sanaban. Mira qué tremendo. Judas oraba por los enfermos con los demás 12, y los enfermos se levantaban, se sanaban. De hecho, si usted se ha leído la Biblia, sabe que un día Judas y los demás discípulos llegaron contentos a decirle a Jesús: Jesús, esos los demonios salen huyendo, los enfermos se sanan. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Y Jesús le dijo: no se alegren de que pase eso, alégrense de que su nombre está escrito en los cielos, ¿verdad? Entonces escúcheme, por eso es que, fíjate que por eso dice la Biblia allí, que muchos dirán: Señor, pero si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Judas también. Y eso no lo hace un personaje especial. Escuche, este hombre predicaba el arrepentimiento, oraba por los enfermos, echaba fuera demonios como los demás.
fue respaldado con poder y señales. Escúcheme, Judas fue testigo de todos los milagros que hizo Jesús. Y no fueron cualquier milagros que sanó una gripita por ahí. O sea, Jesús hizo unos milagros impresionantes. Y Judas, cuando Jesús calmó las olas del mar, Judas vio eso. Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Judas vio eso. Cuando Jesús daba vista a los ciegos y permitía que los sordos volvieran a escuchar, Judas vio todo eso. Judas participó en el milagro con el cual Jesús tomó 5 panes, 2 peces y alimentó una multitud. Judas estuvo ahí. Mire lo que dice la Biblia, Marcos 6:41. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y se los dio ¿a quién? ¿A quién se los dio? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos los repartieran a los demás. Ahí estaba Judas viendo el milagro de la multiplicación y repartiendo. Escúchame, un hombre que vio todos los milagros de Jesús. Por eso hay gente que dice: Señor, si tú haces un milagro, yo te seguiré. Bah. Judas los vio todos. ¿Y qué? Señor, si tú me muestras algo sobrenatural, yo creeré. Judas vio todo lo sobrenatural. Señor, si tú me hablas. Judas se cansó el Señor de hablarle. Todas las enseñanzas las escuchó. Escuchen, Judas fue una de las personas íntimas que comían con Jesús. Marcos 14:17. Y cuando llegó la noche, vino él con los ¿qué? Con los 12, versículo siguiente. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras que comían. O sea, él tuvo el privilegio de sentarse a comer con Jesús. ¿A cuánto les hubiera gustado ese momento? ¡Wow! Increíble. Porque usted sabe que cuando uno está comiendo, ¿uno qué hace? Habla de cuántas cosas. Él conoció el corazón de Jesús. Las cosas más íntimas que no, ni siquiera están en la Biblia. Las escuchó porque él era íntimo de los amigos, de los íntimos de Jesús. Y como si fuera poco, Judas recibió más que los otros 11. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó la billetera, le entregó la platica del ministerio. ¿Usted qué cree? ¿Que Jesús vivía de qué? ¿Y cómo hacía para alimentar a toda la gente y a todos los 12? ¿Cómo hacía? Porque en su ministerio había, dice la Biblia, había gente que lo respaldaba económicamente, mujeres importantes, gente que daba ofrendas, y había un tesorero. Y el Señor dijo: vamos a nombrar al tesorero. Pedro, no, Pedro no. Judas, usted tiene casa de tesorero. Usted es el que yo necesito. Eso está en la Biblia. Mire, Juan 13, versículo 29. Como Judas era el encargado del ¿qué? Del dinero. Algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara. O sea, Judas era el que compraba lo que el Señor le decía que comprara. O algo para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Judas era el encargado de la administración del dinero en el ministerio de Jesús. O sea, el Señor le entregó, le dio una confianza total. Le entregó la plata. ¿Cómo le importaría la plata al Señor? Sabía quién se la puso, ¿cierto? Ahí se la entregó. Más, escuche esto. Mire lo que hizo el Señor con Judas. Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla. El Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, le lavó los pies.
O sea, yo sé que todos sabemos esto, pero es importante recordar, porque uno no se alcanza a imaginar la magnitud de lo que Dios le había entregado a Judas. Le había dado todo. Mire lo que le prometió el Señor. Mateo 19, versículo 28. Jesús les dijo a los 12, esto se los dijo a los 12, no a los 11. Vaya Judas, vaya a un mandado y espere, yo le cuento a ellos una cosa. No, esto se lo hizo el Señor a los 12. Mire, les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, en la vida futura, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes 12, ustedes que me han seguido, también se sentarán sobre 12 tronos. ¿Dijo 11? O sea que también era para él, ¿o no? ¿O Jesús habla locuras? ¿O realmente le estaba prometiendo algo? Le dijo: les daré para que se sienten sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Le prometió un trono. Eso es increíble. Todo lo que Dios hizo con Judas. Sin embargo, llegó un momento en que Judas hace esto. Y aquí es donde vamos al beso. Mateo 26, 47. Mientras Jesús todavía hablaba, vino Judas, uno de los ¿qué? 12. Y con él mucha gente, ¿con qué? Con espadas y palos. Imagínense, se trajo una mano de bandidos con espadas y palos, como si estuviera persiguiendo a un perro, con espadas, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba, o sea Judas, les había dado señal diciendo, miren la señal que se le ocurrió. Este era un hombre de una brillantez, diciendo: al que yo besare, ese es, agárrenlo. Al que yo le dé el beso, ese es. Ni siquiera la mano, pues escogió lo más íntimo, un beso. Y enseguida, versículo 49, se acercó a Jesús y Jesús estaba parado mirándolo. O sea, métase usted en ese cuento, mano, en esa película, porque es que es una película real. Y Jesús lo mira y este hombre, con un descaro, viene y se agarra y lo abraza y le dice: salve, maestro. Y le besa. ¿Qué? Qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Ahora Jesús le recibe el beso y Jesús le responde lo siguiente. Escuche, versículo siguiente. Jesús le dijo: Judas, con un beso me entregas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Yo creo que esas palabras quedaron retumbando en la mente de Judas. Judas, con un beso me pagas todo lo que yo he hecho por ti. Con un beso, Judas, haces esta cosa tan terrible. Con un beso. Y todos sabemos que esto fue la más grande traición de la historia. Un hombre que lo había recibido todo, el amor, la confianza, la amistad, el ministerio, el dinero de Jesús, lo traiciona con un beso. Y el hombre, lastimosamente, sabemos más adelante, vamos a ver cómo termina de mal. Pero la cuestión es, ¿cuáles son las problemáticas que hay en la vida de Judas para que llegue a esto? ¿Por qué Judas llega a esto? Y hay gente que dice, no, y no vamos a hacer aquí una discusión teológica de que es que no, él nació perdido y que para que se cumpliera, obvio, se cumplió la voluntad de Dios y porque ya estaba anunciado y Dios sí sabía lo que iba a acontecer y Dios todo lo sabe y los planes de Dios se llevan a cabo, eso lo sabemos todos.
Pero evidentemente eso pasó en Judas porque Judas tenía una problemática muy seria. Y vamos a hablar de 5 o 6 errores de Judas y ojalá que no estén en nosotros, para que no terminemos dándole un beso al Señor así de esa misma característica. Número 1, Judas nunca nació de nuevo. Judas no nació de nuevo. Y ustedes y yo sabemos que Jesucristo habló de que lo más importante de un ser humano es que nazca de nuevo. Jesús le dijo a un hombre que le hacía muchas preguntas para entrar al cielo, Jesús le dijo lo siguiente, en Juan 3:3, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, esto lo dijo Jesús, el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. ¿Cuántos quieren algún día ver y estar en el reino de Dios? Jesús dijo, si no naces de nuevo, no se puede. Y este hombre Judas no nació de nuevo, nacer de nuevo. Cuando Jesús le habló esto a un hombre, no le habló esto a una persona mala, dañada, era un hombre religioso, era un hombre principal, era un hombre rico, que aparentemente se veía bien, y Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Porque hay gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Aún así, tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Nacer de nuevo nos habla de recibir a Jesús, de tener un encuentro con Jesús y de tener un arrepentimiento. Un cambio, un antes y un después, nacer de nuevo. Naciste humanamente cuando tus padres te dieron a luz, pero cuando llegas a Jesús te arrepientes y vuelves a nacer. Es decir, las cosas viejas, pero en Judas eso no pasó. Las cosas viejas siguieron ahí. Entonces hay gente que viene a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Siguen siendo los mismos. Se cambiaron de religión, pero no han nacido de nuevo. Se cambiaron, vienen a una iglesia cristiana, pero no han tenido un arrepentimiento. Judas no tuvo un arrepentimiento, no nació de nuevo. Nosotros tenemos que mirar y examinarnos si en nuestra vida ha habido un nacimiento de nuevo. Si no, la cosa está oscura. Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a sí mismo. Mire lo que dice el Señor, examínese a ver si usted realmente está en la fe. Examínese a ver si usted realmente nació de nuevo. Porque no es posible que yo nací de nuevo, pero sigo viviendo como antes, la misma grosería, los mismos pensamientos, las mismas situaciones, la misma debilidad. No he nacido de nuevo. Segundo, escuche, este hombre Judas no se dejó limpiar el corazón, se dejó limpiar los pies, pero no se dejó limpiar el corazón, permanecía sucio. Eso está allí en la Biblia. Mire, Juan 13:10, cuando Jesús le lavó los pies y que Pedro en algún momento le dijo, Señor, no me los laves. Y después el Señor le dijo, si yo no me los lavo, entonces usted no hace parte conmigo. Y dijo, Señor, entonces báñeme todo. Usted sabe que Pedro hablaba unas cosas. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y les dijo a los discípulos, y ustedes están limpios, aunque no todos. Mire lo que dijo Jesús. Ustedes están limpios, pero no todos. Y en el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. O sea, ¿cómo estaba Judas? Sucio. ¿En dónde? En su interior. Tú sabes que allí es donde Dios mira. ¿Cómo está tu interior hoy día? ¿Sucio o limpio? Judas se dejó limpiar los pies,
pero no permitió que el Señor entrara con su palabra a limpiar su corazón. Dentro de él había mucha suciedad que no fue limpiada. Todos nosotros en algún momento nos hemos ensuciado por dentro, ¿o no? Rencores, odios, resentimientos, malos deseos, malos pensamientos. ¿Sí o no? El problema es cuando no dejamos que el Señor entre y limpie, porque eso se trata de limpiar. Dios quiere limpiarnos. Pero Judas no nació de nuevo, no se arrepintió y estaba sucio por dentro. Siguiente. Judas tenía un problema muy grande de avaricia. Eso dominó su ser. No pudo controlar la avaricia. Dice la Biblia, mire, Judas en la Biblia no habla sino para decir esto. Fue lo único que dijo. Se hablan cosas de Judas, pero que él haya dicho algo es lo único que cita la Biblia. Lo único que dijo, mira, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos. Recuerden que una mujer vino y derramó un perfume carísimo a los pies del Señor Jesús. ¿Se acuerdan todos de eso, cierto? Derrama un perfume carísimo. Y cuando ella derrama ese perfume, el primero que brincó y lo único que dijo Judas fue esto, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¡Ay, no! ¡Qué bendición este hombre! Mire cómo amaba a los pobres. Digo, escuche la preocupación de él. ¿Por qué no se vendió esto? Esto es carísimo. ¿Por qué se lo echaron los pies al Señor? Y se enojó. Esto valía mucho dinero, esto se lo podíamos dar a los pobres. Pero en el versículo siguiente explica por qué. Dijo esto, mire lo que dice la Biblia, no porque se interesara por los pobres, sino porque era ¿qué? ¿Era qué? Ladrón que predicaba, ladrón que sanaba, ladrón que echaba fuera demonios, ladrón que escuchaba las predicaciones de Jesús, ladrón que tenía promesas, ladrón que veía milagros, pero seguía siendo un. Y dice, porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. O sea, siempre le estuvo robando al Señor. Traían las ofrendas y él llegaba, ay Señor, yo le di eso a una viuda pobre. Él era un hombre amante del dinero. Se moría por tener más y más. Quería más. De hecho, lo que le llevó a entregar al Señor fue su avaricia. Mire lo que dice en Mateo 26:14. Uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Y mire la propuesta que hace. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? ¿Qué? Ni siquiera le puso precio. ¿Le puso precio? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? En la versión Reina Valera dice, ¿qué me quieren dar? ¿Qué me quieren dar? ¿Qué me quieren dar? Yo les entrego a Jesús. Les propuso, decidieron pagarle 30 monedas de plata, que era un dineral. Con eso se compraron una propiedad. Era mucho dinero. Y desde entonces, versículo 16, Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Escuche, Judas tuvo el mismo error que cometió Esaú, al cual la Biblia le llama en el Nuevo Testamento un profano. ¿Qué es un profano? Un profano es una persona que desprecia lo valioso. Eso es un profano. Escuche, a él no le interesó un trono que le ofreció Jesús, porque a él le interesaba más unas monedas aquí en la tierra. No, yo para que un tesoro en la eternidad, yo lo que necesito es plata aquí. ¿Usted ha escuchado? Yo he escuchado esos comentarios inclusive hoy día. No, yo para que una casa en el cielo, yo lo que necesito es aquí, ya. Yo lo que necesito es plata aquí, ya. Ese era Judas. Un hombre que no le interesó lo que el Señor le propuso para la eternidad. Le interesó más lo que podía coger aquí.
Se desvivió por el dinero, le interesaba, quería platica. Tenía una avaricia en su corazón que nunca pudo con ella. Y predicaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué le parece a usted esto? Siguiente problema. Además de que no se nació de nuevo, no se arrepintió, dejó el corazón sucio, estaba lleno de avaricia. Siguiente, tenía una hipocresía mundial. ¿Sabe usted qué es un hipócrita? Ayúdeme, ¿qué es un hipócrita? Alguien que finge, que aparenta. La palabra hipócrita, eso nace del teatro. Significaba en la antigüedad, de donde un hipócrita era un actor. Judas era un actor, pero se ganó el Oscar y todo. Un actor. ¿Por qué sabemos que era un actor? Porque ninguno de los otros discípulos se dio cuenta. Faltaba un día para que el Señor lo entregara y nadie sabía que el hombre estaba mal. ¿O sí sabían los discípulos? No sabían. ¿Por qué? Porque este tipo era un actor, pero bravo. Era un hipócrita. Mire lo que dice en Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Es decir, Jesús lloró ahí, se entristeció y declaró, estaban en una cena muy íntima. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y cuando Jesús dice eso, todos los discípulos empezaron ¿a qué? A mirarse unos a otros como dudando de quién hablaba. ¿Cómo así? ¿Quién? Y se miraban. ¿Cómo así que uno de nosotros? Escúcheme, nadie lo había ni siquiera sospechado. ¿Por qué? Porque este tipo era un campeón para actuar. Por eso es que, hermano, hay que tener mucho discernimiento hoy día. El único que lo sabía era Jesús. El resto estaban todos, no, nosotros tenemos el mejor tesorero. ¿Sí o no, viejo Judas? Se miraban unos a otros, versículo 23, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, o sea Juan, estaba recostado al lado de Jesús, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase quién era, de quién hablaba, porque no lo sabían, ni lo sospechaban. Versículo 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? No lo sabemos. Este tipo es un actor. Y dice, versículo 20 de Marcos 14, respondiendo Jesús les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va. Dice, esto tiene que pasar, según está escrito de él. Dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire lo que dice Jesús. Ojalá no hubiera nacido. Ay de este hombre. Ojalá no hubiera nacido. ¿Qué le parece a usted esto, hermano? La hipocresía es una de las cosas terribles que el Señor Jesucristo criticó. Los religiosos de la época fueron las personas que más se le opusieron a Jesús, porque ellos por fuera se vestían increíble, pero por dentro eran unos lobos rapaces. Y Judas era uno de ellos y era un perfecto actor. La hipocresía hace bien harto daño. Y último, otras dos, porque Judas le dio entrada al enemigo, le abrió las puertas al diablo. Eso está en Juan 13:26. Respondió Jesús y le dijo a su discípulo amado, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le pasó el pan a Judas. Versículo 27. Y después del bocado, ¿qué dice la Biblia? Satanás, ¿qué? Entró en él.
O sea que no estaba antes en él, ¿o sí? Pero ahí qué. Y cuando el diablo se le mete es porque usted le abre puertas. Dice, y Satanás entró en él. Cuando Jesús le pasó la comidita, con el bocado se le metió el enemigo. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pero era porque desde hace días él venía abriéndole el corazón al enemigo, venía escuchando al enemigo, porque el enemigo habla también. Mire que unos versículos antes, en el versículo 2, antes de que Satanás entrara en él, mire lo que dice en Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, ¿había qué? Puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, él abrió puertas y dejó entrar a su mente pensamientos oscuros, a su corazón se dejó invadir hasta que plenamente el enemigo entró en él. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:27, no deis lugar, o sea, no le abra la puerta. No se meta usted. ¿Cómo le abre usted puertas al enemigo? Metiéndose en el terreno de él. O sea, la Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de la... Usted dice mentiras y está abriendo puertas. Usted entra en el campo del enemigo, en las acciones del enemigo, y usted está permitiendo que se abran puertas que muy difícilmente se pueden cerrar después. Y por último, ahora sí, Judas fue un hombre con una ingratitud total, un hombre desagradecido. Dice la Biblia en Mateo 7:6, les voy a leer la versión del lenguaje sencillo: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Y Judas actuó como un cerdo y como un perro, al cual le entregaron las más preciosas perlas, y lo único que hizo fue pisotearlas e irse detrás del que le estaba alimentando a morderlo, atacar a su amo, atacar a su dueño, atacar a su señor, porque simplemente no valoró lo que Dios le había entregado, que cualquiera hubiera deseado tener ese lugar que Judas tuvo algún día. Lo soltó. Él tomó decisiones. No podemos tomar a Judas como una persona inocente que pesar, todo eso lo hizo porque le tocó. No, él abrió puertas, él tuvo suciedad, no se arrepintió, fue ingrato, le dio cabida al enemigo, le abrió puertas. Y la Biblia obviamente ya había descrito que iba a pasar todo esto porque el Señor conoce todo. Y el final fue desastroso, como es el final no solamente de Judas, sino el final de cualquier persona que vive en hipocresía, que nunca se arrepiente, que nunca nace de nuevo, que deja la suciedad en su vida, que es ingrato. ¿Cuál fue el final? Él le da el beso, recibe la plata, pero se va con ese dinero y con el enemigo adentro, atormentándolo. Y llegó el enemigo. Si hay algo que hace, es que después de que te enreda, te mete una culpabilidad terrible. Mira, ¿sabes cómo actúa el enemigo? El enemigo te dice: tranquilo, hágale que yo lo tapo, peque que yo lo tapo, hágale. Y después de que tú estás pecando, véalo. Así es el enemigo. Hágale que yo lo tapo, y después lo expone a usted, lo avergüenza públicamente, lo saca a la luz, lo desnuda. Y eso fue lo que hizo el enemigo con Judas. Después lo llenó de culpabilidad. Y dice la Biblia que este hombre ya tenía esas monedas, pero no era feliz. Se sentía mal, se sentía acusado, se sentía llena de culpabilidad. Dice en Mateo 27:3, entonces Judas,
el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesús devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, fue diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata, les tiró las monedas que tanto quiso, las tiró al piso, las arrojó, porque de nada sirve que amontones todo en la vida si pierdes lo más importante, a tu Salvador. Con todas esas monedas tiradas en el piso, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó. Pon la imagen que está allí. Así terminó. Allá Jesús dando la vida en una cruz, y aquí este hombre ahorcado. Murió. Y murió en culpabilidad. Judas no fue el único que falló, Pedro también falló. Pero Pedro se arrepintió y tuvo una nueva oportunidad en Jesús. Este murió. Y lo que nos muestra Jesús es que no solamente este hombre se ahorcó, sino que se perdió. Por eso dijo Jesús: ay de este hombre, más le hubiera valido no haber nacido. Dice en Juan 17:12, cuando estaba con ellos, está hablando Jesús, está orando al Padre y le está diciendo, es la última oración que hace Jesús, y mire lo que dice Jesús: cuando yo estaba con tus discípulos, los guardaba tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Lo que tú me diste, Señor, nunca se perdió, pero este hombre, el hijo de perdición, se perdió para que la escritura se cumpliese. Entonces murió, se perdió, y tercero y último, y terminamos con esto, Hechos 1:16, otro tomó su lugar, porque lo que tú sueltas, alguien más lo coge. Hechos 1:16, eso es lo que dice el apóstol Pedro, después de que Jesús ya había muerto y había resucitado, después de que Judas ya había sido también muerto. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, el ministerio más grande de los siglos. Versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad, el salario de su pecado, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, porque después de que se ahorcó, este fue el fin, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron, quedó como un animal tirado en el piso. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tome otro, lo que él soltó, lo iba a tomar otro. Hechos 12:1, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Versículo 5, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. ¿Cuál será ese lugar? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, alguien más vino a ocupar el lugar que él soltó. Y escuche, me pregunto yo, ¿será que ese trono de esos 12 que habló Jesús se anuló, o ese trono seguía ahí? Pero ¿usted cree que Judas se iba a sentar en ese trono? Lo perdió, pero alguien más lo tomó. No sabemos si Matías o el apóstol Pablo, que el Señor después lo escogió, pero alguien más va a tomar el trono que ese hombre soltó.
que no le importó. Volvamos al versículo de la noche y con esto terminamos. Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Escúcheme, cuando nosotros escuchamos la historia de Judas, uno dice: uy, no, ese tipo tan malo, ¿cierto? Uy, y le da uno hasta piedra como el tipo lo entrega, ¿cierto? Y con el beso, el cinismo. Pero fíjense que muchas veces, ojalá no sea el caso, nos pasa lo que le pasó al rey David, cuando le vinieron a contar de un hombre rico que se había comido una oveja que no era de él. Y él se enojó y se puso bravo. Y cuando se pone enojado y se pone bravo, el profeta le dice: ese hombre eres tú. Hermano, que Dios nos guarde. Pero no sea que escuchando la historia de Judas y dándonos tanto horror del fin de este hombre, nosotros estemos cometiendo los mismos errores de él. Porque sería triste, sería lamentable que nosotros estemos en una iglesia y que no hayamos nacido de nuevo. Que conozcamos, escuchamos las palabras como las escuchó Judas. Escúcheme, es que el estar en una iglesia no es una garantía tampoco. Tú estás aquí, pero la cuestión es qué está pasando en tu corazón. Aquí vienen muchas personas y los domingos vienen el doble, esto se llena y muchas personas nos escuchan por el radio y la internet, pero la cuestión es qué está pasando en el corazón, porque Judas también escuchó lo mismo y más, pero no se arrepintió. Tú estás escuchando, la pregunta es: ¿te has arrepentido o estás andando todavía en el pasado, en lo mismo, en el pecado? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Nos hemos dejado limpiar por Dios o nos hemos acostumbrado a vivir en la sociedad? ¿Usted ha visto esos programas que dan por Discovery y por esos canales? Hay uno que se llama Los Acumuladores. ¿Cuántos han visto el programa? Que son unas personas que se acostumbran a vivir llenos de basura. Y eso, su casa es un basurero, pero literalmente es un basurero, lleno de cajas de cosas viejas. Y ellos se acostumbraron a... Y le dicen: venga, déjeme sacar esta cosa. No me saquen eso es mío. No dejan sacar nada de la basura porque ellos se acostumbraron a la suciedad, a la basura, y no quieren que nadie les toque su basura. ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto acumuladores espiritualmente de basura? Y cuando el pastor habla sobre eso me estorba, hasta me pongo bravo que me hablen, porque no quiero que nadie me saque mi basura. Judas se dejó llenar de basura y no se dejó limpiar. No cometamos el error. La avaricia, si hay avaricia en nuestra vida, deshagámonos de eso, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo, y vivamos para agradar a Dios. Pongamos esta imagen. Esa imagen la hemos puesto por ahí en el internet. Dice: Judas tuvo el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el mejor amigo, la mejor iglesia, y sin embargo él fracasó. El problema no es el liderazgo ni a qué iglesia vayas. Si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre seguirás siendo la misma persona. Puedes ir a la mejor iglesia, puedes escuchar al mejor pastor, puedes lo que sea, estar en el mejor lugar, pero si no te dejas cambiar por Dios, siempre serás la misma persona. Si no nos dejamos transformar por Dios, corremos el riesgo de terminar dándole un beso a Jesús de traición, a ese que nos ha dado todo. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Todo lo que tenemos es por Él y para Él. No le vayamos a dar el beso de Judas. Amén.